Hola, ¿cómo están? Hoy en clase de técnicas voy a volver a compartir y les digo por qué voy a volver a compartir este punto. Este se llama waffle, es conocido como waffle. Si tiene algún otro nombre ya saben que nos pueden compartir y aprendemos todos. Es un punto realmente divino. Les digo por qué volver, porque yo este punto lo hice en nuestro chal de waffles y bombones, que si no lo vieron los invito, que es divino. Es como un chal, una chalina, porque es rectangular y tiene el punto bombón y también lo combiné con este punto waffle. Pero como estaba hecho en un trabajo, hoy en técnica, quería compartirlo como para tomar para otras ideas, ¿no? Que también lo podemos utilizar. La verdad que es divino y es muy, muy fácil de hacer. Miren cómo es por la parte de atrás, es bastante liso y tiene estos cuadraditos que imitan mucho a lo que sería un waffle. Por eso calculo que le habrán puesto ese nombre. Está muy divertido. Bueno, esto vamos a hacer. Mi muestra la voy a hacer hoy con hilo de algodón, porque siempre estoy usando lana, pero miren qué lindo. Y quería usar este hilo de algodón, en este caso es bien finito y lo tejo doble, eso sí, mi manía de tejer doble. Pero porque la idea me encantó como para hacer toallitas, para hacer alfombras, con hilo de algodón, la verdad que queda tan suave y tan lindo para hacer esponjitas para lavar los platos o para bañarnos y hacer una esponjita con este punto, la verdad que es fantástico. Aunque si quieren tejerlo con lana, este punto queda divino en mantas o un pie de cama. La verdad que es muy muy lindo. Pero como en lana ya lo hicimos en el chal que les comentaba, así que ahora lo vamos a compartir en hilo de algodón. Ya les mostré qué hilo voy a utilizar, en este caso voy a usar un color natural. Mi aguja es una de aluminio 3.5 milímetros. ¿eh? Pueden usar una 4.0 también si quieren usar de acero inoxidable. O ustedes obviamente van a usar la aguja acorde al hilo o la lana que quieran tejer este punto, porque se presta para varios grosores, así que es muy bonito. El punto está tejido sobre múltiplo de 4. Cada 4 puntitos vamos contando y nos vamos a encontrar con uno de estos cuadraditos. Bueno, vamos a empezar. Voy a correrlo, lo voy a poner a un costadito. Acá tengo mi hebra y vamos a hacer, esta muestra está hecha con 16 puntos. Así que simplemente vamos a tejer una cadena, voy a correrlo ahí, con 16 puntos para repetir esa muestra. Que es pequeñito, pero como el punto es muy simple, se logra muy rápido, así que con poquitos puntos lo podemos hacer. Me quedo tejiendo 16 cadenas. Bueno, para esta primera hilera que vamos a tejer, voy a levantar 3 cadenitas y va a ser la altura de mi primer vareta, ahí. Y voy a tejer a lo largo de toda esta cadena varetas, así. Simplemente vamos a ir punto por punto y tejemos 16 varetas en total. Me quedo tejiendo. Bueno, tengo acá las 16 varetitas. Ahora voy a levantar una cadenita y giro. Levanto 2 cadenitas más para completar la vareta de orillo. Y vamos a hacer así, miren. Me voy a detener un poquito porque les quiero mostrar. Es un punto muy simple, pero quiero mostrarles los pequeños detalles que tiene. Acá, por ejemplo, el cuadradito, si yo tejo las cadenitas de orillo y termino con una vareta de orillo, acá queda como abierto. Ustedes pueden hacer el múltiplo de 4, pero le pueden agregar 2 puntos más. Entonces, dejarían esta vareta común y el punto en relieve comenzaría al lado. Si ustedes quieren que el cuadradito ya comience también cerrado desde orillo. Depende para dónde lo vayan a utilizar y qué borde le van a tejer. Pero es una de las opciones. Yo acá, por ejemplo, voy a levantar mis varetas y continúo con la vareta. No es que voy a hacer uno en relieve pegadito, pero se puede. Sí, recuerden que tendrían que agregar 2 puntitos más, uno para el inicio y uno para el final. Eso es un detalle. Luego les voy a contar otros. Bueno, ahora levanté mi primer vareta. Voy a tejer 2 varetas más. Acá una común. Como las tejemos siempre.
Y la que viene sí la voy a tejer en relieve y la tejo que el relieve me dé hacia adelante. Entonces tomo lazada, abrazo la vareta de la hilera anterior y tejo esta vareta nueva en relieve. Ahí, ¿ven? Ahora vuelvo a tejer 2 varetas comunes. Esto sería el interior de este pancito que queda adentro. Y nos va formando este típico cuadradito que se parece a un waffle. Bueno, hice la vareta en relieve aquí. Ahora voy a repetir. Después de cada 2 varetas hacemos una, de 2 varetas comunes hacemos una en relieve, ¿ven? Ahí. Y queda, la verdad, divino. Es un punto muy, muy lindo. Es otro de los clásicos del crochet. Estos puntos ya son muy conocidos, pero obviamente, como digo siempre, hay gente que está aprendiendo y esto lo desconoce. Y como acá a mí me gusta mucho compartir para el que no sabe tejer nada de nada y puede lograr hacer estos puntos que no son tan comunes, que siempre vemos vareta o vemos estos puntos así trabajados, son menos vistos pero quedan muy lindos. Miren, acá llegué al último relieve, entonces estos 2 que corresponderían a este huequito, a este pancito que forma en el orillo, que va a quedar abierto. Ven que me olvidé de hacer la lazada. Estos hay que hacerlos igual. Ahí. Y acá la vareta de orillo sobre estas 3 cadenitas, que era la primera vareta. Ahí. ¿Ven lo que les explicaba? Si ustedes quieren hacer también acá en el orillo este relieve, entonces agregan un puntito más en cada extremo y el de orillo, bien, para que forme este huequito que queda, lo pueden hacer también, Pero eso va a depender para qué van a utilizar esta trama tan bonita. Bueno, levanté mi primer vareta de orillo, giramos. ¿Ven? Acá no tenemos ningún relieve y ahora vamos a tejer así. Tomo lazada y estas varetas que eran las de adentro del huequito que formaba, esas las vamos a tejer en relieve. Entonces tejo la primera, miren, el relieve también lo tejo hacia adelante. Tejo una, ahora tejo la otra, que las tejimos comúnmente en la hilera anterior. Bueno, ahora vamos a invertir. Las que estaban como vareta común las tejemos en relieve. La que estaba en relieve, que acá se nota, ven el bordecito que le forma, eran estas que sobresalen. Bueno, a esta vareta la vamos a tejer como es una vareta común. Ahí. Ven, estamos invirtiendo el trabajo que hicimos en la hilera anterior. Ahora, estas 2 van en relieve. Ahí, tejo una, me voy al lado y tejo la otra. Y esta que está por aquí atrás, la vamos a tejer común, una vareta común, sin tejer en relieve. ¿Ven cómo estamos haciendo? Así hasta terminar toda la hilera. Es muy simple. Y se repiten estas 2 hileras. Así que es fácil. Y la verdad que es muy vistoso. Para mantillas de bebé, divino. Divino, divino. Porque queda como esponjoso. Entonces, la verdad que queda fantástico. Imita mucho, calculo que, no voy a decir la marca, pero imita mucho, hay unas mantas muy lindas. Que tienen estos como panales, son así, sin decir la marca, acá en la Argentina seguro que se van a saber de cuál hablo, que son también unas clásicas, calculo que bueno, es la imitación de este punto, supongo. Es una trama muy linda y hace estos pancitos. Bueno, ahora terminé toda la hilera, giro y miren qué bonito el efecto al hacer las 2 varetas en relieve en la hilera de atrás. Nos está empezando a marcar estos cuadraditos, ¿ven? Ahora vamos a repetir la primera hilera. Miren, levantamos
las 3 cadenitas. Estas dos las vamos a tejer como vareta común. Ahí. Entonces formamos lo que es el cuadradito. Y la que en la hilera anterior la tejimos como vareta común, otra vez volvemos a tejerla en relieve como en la primera en la hilera anterior. Que tejimos aquí, la primera. Esta fue en relieve, esta fue común. Esta es en relieve, la otra va a ser común y así sucesivamente. Siempre vamos a repetir estas dos hileras. Porque la primera era toda vareta como para empezar el punto. Esa no la contamos. Entonces es así, simple, simple. 2 varetas comunes. Ahí, un poquito más ligero. Vamos a tejer. Y esta que nos queda aquí en relieve. Entonces vamos formando ese pocito, ese pancito que hace, que imita el waffle, por eso le han puesto ese nombre, no sé, pero la que le puso el nombre la pegó porque es verdad, es un waffle. Si hacemos un cuadradito es así, tal cual. Bueno, es una trama preciosa. Así que ya les dije, como idea, les digo que para alfombritas, para pañitos para la ducha, para pañitos para lavar los platos, muy lindo, porque lo hacemos chiquitito. Levanto de nuevo y hago una vez más este poquito aquí. Recuerden, estas dos que estaban tejidas como vareta común, ya las comenzamos a tejer en relieve. Ahí, voy a tejer un tramito nada más y yo después me quedo tejiendo. Y esta que estaba en relieve la tejo como vareta común. Es solo invertir el movimiento. Es simple. Voy a estirar un poquito, se me había trabado el hilo. Ahí y tejo una más, esta común. Y giro para mostrarles. Y luego me voy a quedar tejiendo un poquito más. Para que puedan apreciar un poco más la muestra. Pero miren qué belleza. Me quedo tejiendo un poquito más y luego les comento otra cosita más. Bueno, miren, hasta acá llegué, hice como la otra muestra. Acá hice la mitad y para que complete el cuadradito me faltaría hacer una hilera más, o sea que tengo que girar y hacer. Miren qué bonito el relieve que tiene. La verdad que es precioso. ¿Qué es el otro detalle que les quería contar? En este caso son cuadraditos. Pero si ustedes tienen ganas de jugar con el punto y probar, ustedes pueden hacer un poquito más largo. Entonces serían como rectángulos. Le pueden hacer 3 puntos, 4 puntos y después el relieve. En vez de 2, le pueden agregar algunas varetas. Entonces el punto le hacen una variación y se pueden hacer un jueguito. Como les decía, como alfombrita para el baño, está fantástica porque el hilo de algodón es muy bueno, muy lindo, es muy suave. Entonces, como pañitos para la ducha, fantástico. Como pañitos para la cocina, para lavar, genial también. Queremos hacer una manta, queremos hacer mantillas. La verdad que el punto da para mucho. Como les comentaba, yo hice un chal muy bonito que los invito, no se olviden, pasen a verlo, que es divino. Se trata de waffles y bombones. Es un juego de palabras, pero la verdad que quedó precioso ese chal. Que lo hemos hecho con un reciclado de nuestros hilos que tenemos en casa. Así que tienen mucho eso para ver, para disfrutar del crochet, cómo es este punto. Bueno, muchas gracias. Espero que les guste. Chao.